Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Tecnológica. Este día estamos con la diputada Marcela Villatoro, quien nos está acompañando en esta entrevista sobre el tema que nos ha correspondido llevar, que es la polarización política y el rol que juegan los medios de comunicación. Entonces, pues, agradecemos, diputada, su disposición por ayudarnos. Como legisladora y figura pública en el panorama político, su visión nos va a ayudar muchísimo a entender mejor este fenómeno. ¿Verdad? Entonces, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Y nada, bienvenida a esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Bueno, para empezar, desde su experiencia como diputada, desde su experiencia en este panorama político, queremos que usted nos describa, ¿verdad? ¿Cómo llama la polarización política? ¿Qué es para usted la polarización política? Bueno, polarización siempre ha existido desde hace muchísimos años en nuestro país. No es algo que ahora está más agudizado que antes, pero siempre ha existido. Realmente en El Salvador han habido varios partidos políticos desde hace varios años, pero digamos lo que usualmente habían dos partidos políticos que eran los que podríamos decirle reinaban en la política nacional, que era el Partido Arena y era el partido del FMLN, que siempre fue así. Y eso se mantuvo por muchísimos años. Tanto Arena como el FMLN llegaron a gobernar en su momento, ustedes están chiquitas todavía, en el caso de Arena, pero el FMLN llegó a gobernar Arena 20 años, el FMLN los últimos 10 años después, y eso creó también cierto descontento a la gente. ¿Por qué? Porque imagínate gobernar 20 años, no es fácil también y también te crea bastantes anticuerpos, personas que llegan a no sentirse de acuerdo, muchas decisiones que no se tomaron de buena forma, personas corruptas que llegaron a esos partidos políticos y llegaron a ensuciar todo el trabajo que probablemente personas sí querían hacer bien, y lo mismo pasó en ambos partidos. Ese hartazgo que causaron estos partidos en su momento hizo que la gente creyera en que podía haber esperanza en una nueva, digámoslo, un nuevo arista, una nueva persona que llegara a cambiar la historia. Y ahí fue donde llegó el actual presidente Nayib Bukele, que era miembro del FMLN. Muchas veces la gente cree que es una cara nueva y no lo es. Viene de la izquierda salvadoreña del partido FMLN. Y como el FMLN en su momento no lo dejó correr para la presidencia porque él quería ser el presidente, en estos partidos grandes a los que nosotros hemos, bueno, al que yo pertenezco, que ahora ya no es tan grande, pero en su momento era así, es bien difícil poder lograr una posición. Me refiero a poder tener un rol más protagónico dentro de los partidos. Por ejemplo, para que tú puedas llegar a ser diputado, detrás de ti, dentro de esos partidos, ahí hay cientos de personas que quieren ese mismo lugar. Entonces, ahora, si lo ves desde la perspectiva de poder ser diputado, ahora te imaginas lo que es querer correr para presidente en aquellos momentos dentro de un partido de estos, porque podías tener la oportunidad. Y eso fue lo que le pasó al presidente Bukele, que él en su momento quiso correr por el FMLN, pero el FMLN no lo veía como opción presidencial. Entonces eso fue lo que en primera mano le causó a él ese disgusto con su propio partido y al final decidió crear nuevas ideas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, que nuevas ideas, con ese descontento que tiene la gente, que ha tenido por años, logró captar todo ese, yo le llamo a veces hasta odio, que se ha creado en la sociedad y ha hecho que toda la gente se vuelque de ese lado. Pero a la gente se le olvida también que ya son 7 años de gobierno, que no es un gobierno nuevo, porque si tú lo ves, Nuevas Ideas está rodeada de personas que formaron parte tanto de Arena como del FMLN, o sea, no es tan así que sean personas nuevas. De hecho, varios de sus miembros son hijos de exalcaldes, ministros de Arena, diputados, gobernadores. Entonces, no es una historia donde tú digas es alguien que ha salido de la nada, sino que son personas que ya vienen formadas por partidos políticos. Entonces, más o menos esa es la polarización, que las personas
¿cómo explicarte? En palabras sencillas, la gente está súper arraigada a una creencia u otra. Y eso es lo que está pasando en el país ahorita. Ahorita la gente está o estás conmigo o estás contra mí. La gente está o son de nuevas ideas o son más del pasado. El SECOT te espera porque no dijiste nada antes. Esas son las respuestas que la gente te da ahora. Y probablemente muchos no tenemos culpa de lo que haya pasado. Por ejemplo, ustedes están pequeñas, tienen que tener 18 años, ¿tendrán? Sí. Por ahí andan en medio de 18, entre los 18, 20 años que pueden tener sus compañeros. Ustedes no vivieron la época de Arena, por ejemplo. Pero yo, cuando Arena, por ejemplo, gobernó por primera vez, yo tenía 3 años y medio. Entonces yo no te puedo decir o no puedo cargar culpas que no fueron mías porque yo en definitiva era una niña. Ahora, ¿por qué agarraste Arena? Porque muchos, pero ¿por qué te quedaste Arena? Bueno, porque eras Arena del frente. Y Arena era el partido que tenía los principios liberales en los que yo creía, en la libertad de empresas, en la familia, tantas cosas que venían dentro de los principios del partido, que por eso fue que yo elegía ese partido en su momento. Y no había otra opción, porque tampoco me iba a ir con el PCN o el PDC, que prácticamente no existen, o esos partidos que al final eran partidos también de la época de cuando fuimos gobiernos militares. Entonces, que tampoco vi. Entonces, por eso les digo que este descontento ha creado que la gente también caiga en una situación donde no analiza las cosas que están pasando en el país. Y uno tiene que ser crítico propio y crítico de lo ajeno. Yo no puedo, por ejemplo, ponerme una venda en los ojos y decir, Arena no hizo nada. Arena fue perfecto todo el tiempo que estuvo, porque tal vez no fue así. O puedo decirle, se equivocó en varias cosas. Pero no es el partido, sino las personas que formaron parte de él que ensuciaron su nombre. Y eso mismo le pasa al FMLN. Entonces ahora estamos en ese momento en que la gente te dice, si tú sos de esos partidos, querés volver al pasado. Y aquí estamos nosotros, una renovación, una gente nueva, caras nuevas, etcétera. Y entonces eso hace que exista este sentir en la gente que o estás aquí o estás aquí. Entonces no existe esa media en este momento en El Salvador. Ok, gracias. Y para usted, bueno, en los últimos años la polarización ha aumentado muchísimo. ¿A qué lo atribuye para usted que esta ha ido aumentando? Mira, lo que te dije, hay algo que la gente, y ustedes también tienen que ver, bueno, ustedes como estudiantes lo van a ver. Ahora las redes sociales son algo que tiene muchísimo auge. Y las redes sociales pueden cambiar las percepciones de las personas, aunque muchas veces las redes sociales no estén diciendo la verdad. Y hay también manipulación de las redes sociales. Por ejemplo, el gobierno tiene muchas páginas troles que repiten un mismo mensaje. Por ejemplo, te voy a decir, la britanila, cherada, salvadoreña, el blog, la huella, por decirte algunos. Se inventa uno una historia y después todas estas páginas chapas, porque son chapas, se dedican a replicar esta misma historia y llega a miles y cientos de miles de personas y la gente cree que es cierto. Entonces, esa misma historia le han metido a la gente a decirle que los medios de comunicación tradicionales no están diciendo la verdad. Entonces, la gente llega a creer lo que dicen las redes sociales y no lo que dicen las labores investigativas de medios de comunicación que tienen años buscando que la gente conozca la verdad. Entonces, creo yo que esa es parte también del problema. Okay. Bueno, en su opinión, ¿hay medios que favorecen una narrativa o partido político en particular? Siempre, eso siempre se ha dicho, ¿verdad? Que hay medios de comunicación y eso es algo que este gobierno también ha repetido constantemente. No le crean a la prensa gráfica, no le crean al diario de hoy, no le crean a no sé qué, porque son los que les están destapando la verdad. ¿Y a quién no le gusta que le diga la verdad? A la gente que no hace las cosas correctamente. Entonces, por eso es que son sus enemigos ahorita. Pero realmente nadie tiene que ver a los medios de comunicación como sus enemigos, sino que al contrario, hay que ver los medios de comunicación
como una persona que es aliado de la ciudadanía, como un grupo de personas que buscan que la ciudadanía conozca la verdad de lo que pasa en el país, porque si no existiese esa labor de informar, la gente no supiera lo que está pasando. Entonces, por eso es importante también que ustedes, las nuevas generaciones, los futuros gobernantes del país, hagan hincapié en que la verdad se va a conocer únicamente con aquellos medios que son realmente independientes. Ellos no le pueden decir que a Arena no le sacaron sus trapos al sol, porque se los sacaban. Al FMLN le sacaban sus trapos al sol también. Y a este gobierno también se los saca. Entonces, no es que sean sus enemigos, simple y sencillamente son personas que buscan la verdad. Y por eso hay que fomentar como ciudadanos esa verdad. Y usted como, bueno, me imagino que sí, a toda figura pública siempre se somete a eso. Eh, ¿qué, qué impacto han tenido en usted las redes sociales, los medios de comunicación? Muchas veces, como usted nos dice, las redes sociales sacan de contexto, vea. Entonces, ¿cómo usted se ha visto afectada y cómo ha sabido manejar esta situación? Mira, a mí me pasan fake news o noticias falsas y pues, todas las semanas. O sea, no hay semana de Dios que no se inventen un chambre y a veces molesta, a veces ya, pero se vuelve ya costumbre. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada, sí, la semana pasada, estábamos en discusión de una ley y nosotros como diputados nos levantamos de nuestro curul justo a recibir y atender medios de comunicación, tanto el diputado Francisco Lira como yo que somos los que formamos parte de él. Y dejamos los curules en ese momento para atender los medios de comunicación. Entonces vienen los diputados de Nuevas Ideas y en especial el jefe de fracción, que es el que está acostumbrado a eso, Cristian Guevara, con su jefe de fracción, Caleb Navarro, el famoso mago que todos conocen, le tomó fotos a los curules y después se las mandan a estos medios mismos que yo les estoy contando y les dicen, Arena se fue y no está en la discusión de esta ley que es tan importante. Nosotros estábamos y Arena regresó a sentarse a sus curules y Arena terminó la sesión plenaria. Pero en la mente de la gente que sigue estos medios de comunicación, Arena no está. Y la gente poniéndole, no les paguen porque si a mí no sé qué, nosotros no vale, o sea, no es ese el tema. El tema es cómo ellos ocupan mentiras para que la gente crea cosas que no son ciertas. Incluso a veces hacen cosas que dañan contra tu integridad, tu moral, tu dignidad como persona. Entonces eso se vuelve sumamente delicado y complicado. Yo lo he sabido llevar porque yo creo que gracias a Dios, con el equipo que nosotros tenemos y también mi familia, son personas que me dicen, no te debe de importar, tú tienes que seguir adelante, no hagas caso. Y entonces ellos no ven esas cosas. Y tampoco me dicen, porque a veces pasa que tu familia yo lo he vivido con otros colegas que me cuentan que la familia se pone mal. Entonces yo les digo, no vean esas cosas, son mentiras, ustedes me conocen, entonces dejen eso así. Pero son narrativas que ellos mismos crean y es lo mismo que te digo. Entonces la gente se hace una idea tuya, una concepción que realmente no es, porque no te conocen y es por lo que ellos le hacen creer a las personas. Okay, gracias. Buenos días, diputada. Yo, bueno, ¿qué cosas podríamos hacer nosotras las personas para aprender a consumir la información política de una manera más crítica o responsable? En primer lugar, yo solo me buscaría la forma de informarme por medios realmente oficiales, por periódicos serios y no por páginas de redes sociales. Porque como les dije, son páginas no de información, sino de desinformación. Buscar a periódicos que tienen historia de informar a la gente y de esa forma fuera yo que viera que sí son ciertas las noticias, porque incluso ahora recordemos cómo está la tecnología, la inteligencia artificial, que hasta ya las mismas personas te permiten que con la misma cara de la persona hablen cosas y probablemente no son. Entonces, por eso sí creo yo que sí debe de informarse únicamente por medios de canales oficiales. También, enlazado a la pregunta anterior,
¿Usted piensa que las redes sociales ya reemplazaron a los medios tradicionales en la manera en que la gente forma o ve o tiene su propia opinión? Lo que pasa es que es lo que te dije, los medios de comunicación tienen que actualizarte. Si tú no te actualizaste, quedas atrás. Entonces tenés que buscar la forma de reinventarte. Ya la gente no quiere el periódico en físico, la gente quiere el periódico de verdad. Entonces, ¿cómo buscar ellos que esos medios de comunicación se vuelvan, eh, que la gente los quiera buscar, que la gente quiera verlos y tener información cierta y real? Entonces, eso depende de los medios de comunicación. Yo si alguien he visto que se ha reinventado bastante, por ejemplo, el diario El Mundo. Sorprendentemente, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, le voy a dar la diferencia entre el diario El Mundo y, por ejemplo, el Prensa Gráfica, el diario que eran los diarios de antes, normales, cuando estábamos chiquitas. El diario El Mundo era diferente porque era el diario que llegaba al mediodía, porque los diarios llegaban temprano, a las 5 o 6 de la mañana salían las noticias y ese era el único que salía al mediodía. Y salía a mediodía, ¿por qué razón? Porque decía que era el que incorporaba las noticias de todo lo que sobraba de la mañana. Entonces ya el periódico de la mañana iba tarde, porque el del mundo ya lo tenía al mediodía. ¿Y por qué era eso? Por ejemplo, bien me acuerdo cuando fueron las Torres Gemelas, cuando fue los ataques en los Estados Unidos. Esa mañana apareció normal en los diarios, pero el diario El Mundo llegaba, no me acuerdo si a las 12 o algo así, salía el tiraje. Y justo, ya, con la foto de las Torres Gemelas. Entonces vos decías que era una forma de irse reinventando. Otra cosa, los diarios venían súper gruesos, ese era un diario súper delgadito, entonces era más fácil de digerir. Y si te das cuenta ahora, es el que sube un montón de noticias constantemente de lo que está pasando en el mundo, si hay polémicas, si hay no sé qué, entonces eso hace que ese contenido se vuelva consumido. Por eso te digo que depende de la reinvención que hagan los medios de comunicación tradicionales. Si saben acoplarse a los nuevos retos, si no, se van a quedar. ¿Cuál es su visión a largo plazo para un sistema político menos polarizado y más enfocado en la solución de problemas? Yo creo que las personas deben de comenzar a elegir a sus gobernantes directamente y no dejarse guiar por partidos políticos. De hecho, esta fue una de las razones por las cuales se hizo estas reformas a la ley, al Código Electoral y el por qué la Sala de lo Constitucional. Yo creo que ustedes no se deben de recordar que estaban pequeñas, pero antes las personas elegían a los diputados por listas que ponían los partidos políticos. Por ejemplo, en San Salvador éramos 24, llegaba una lista de 24 y el partido ponía los puestos. Entonces la gente votaba por la bandera y ahí tú no sabías quién. Pues luego de una resolución de la Sala de lo Constitucional de aquel entonces, dijo que se iban a hacer modificaciones en la forma de elección de los candidatos a diputados y las listas debían de ser abiertas y desbloqueadas. Eso significaba que podías ir bajo la bandera del partido, pero no importaba en qué posición fueras, la gente votaba por rostro. Entonces tú podías ir de 20 y podías quedar en primer lugar. Eso hacía que la gente tuviera una elección directa de su representante. Entonces eso fue parte de esos cambios que tenemos ahora. Por ejemplo, yo las 3 elecciones que he ido corriendo, he ido en posiciones que no son las ganadoras, pero la gente y la población general ha decidido ponerme ahí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que la gente muchas veces se deja guiar por el partido político que está de moda, que está de auge, que es el que la gente dice que es lo máximo. Y tienen unos grandes maletas, pasmados, digo yo, boyas, en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice voy a votar por Lander, pero no te fijas en la calidad de la persona que tú estás eligiendo. Es por eso que hay que crear esa conciencia de decirle a la gente deben de ser las personas adecuadas, que conozcan de legislación y que puedan hacer un cambio también en el país. Y el otro tema importante es que no es bueno darle todo el poder a un solo partido político. No porque tenga que negociar con otros partidos, que es lo que ellos venden. No es porque van a dejar sacar o van a dejar libre a los mareros, que es mentira, porque ningún partido de los que estamos queremos volver a esa etapa. Así que, pues, para sus compañeros también decirles que es mentira eso. Entonces, es por eso que debe de haber un equilibrio que
haga ver las cosas que están mal, un equilibrio que fiscalice, que busque que haya transparencia, que haya rendición de cuentas y que le diga a la población aquellos abusos que se están dando. Por eso es importante que la gente comience a elegir directamente a sus gobernantes y no por partido. Y ya por último, ¿qué responsabilidad asume en el actual clima de polarización? ¿Cree que a veces cae en la trampa de confrontación impulsada por el gobierno? Es que mira, yo los agarro de base porque son pasmados. No es porque yo crea que caigo en el gobierno, sino porque a veces es evidente, ¿verdad? Y mucha gente dice, ay, qué grosera, le dice pasmado. Yo no fui la que comenzó a decirles pasmados, fueron ellos mismos los que sacaron esa palabra. Como les explico, siento que a veces hay cosas que causan molestia e indignación. Y entonces hay que decirle a la gente la verdad y demostrarle las cosas como son. Y si eso tiene que bajar la cortesía, lastimosamente vamos a tener que perder la cortesía, porque a veces hay personas que son tan necias que ni hablándole bonito ni con educación entienden. Entonces eso es lo que está pasando en este momento. Muchas gracias. Públicas ayudan a que haya más diálogo o más división política en el país. Depende de qué influencer, porque hay unos que no se meten en estos temas y que se dedican a entretener, que es lo que debería ser un influencer. Pero hay otros que sí se meten en política y ayudan a desinformar. Y recordemos que también hay varios influencers que se les paga. Entonces no son genuinamente que crean en un proyecto político, sino porque se les paga. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el caso de Luisito Comunica, que vino aquí al país y que no sé qué, que él contó hace poco en una entrevista que el gobierno lo había buscado para venir a hacer contenido aquí al país, así como él a varios influencers, por darle un ejemplo. Entonces yo creo que hay que también tener cuidado con el consumo de contenido de los influencers, porque la mayoría recibe paga por lo que dicen, mientras que hay otros que lo hacen auténticamente sin recibir nada a cambio, sino que porque sí creen en los proyectos. Entonces hay que tener bastante ojo. ¿Qué ideas o estrategias se podrían usar para que los medios digitales sirvan para promover más el respeto y la tolerancia a ese tema? Fíjate que varias veces, si tú te das cuenta, son los mismos medios, los que no son serios, los que promueven ese bullying. Y lo hacen con burlas. Por ejemplo, si tú ves el periódico El Blog, que por cierto lo maneja alguien ahí de Casa Presidencial, sube fotografías, por ejemplo, le hacen una entrevista a mí. Entonces él sube un encabezado tendencioso, mentiroso, y suben una foto donde yo salgo así, por decirte algo, haciendo alguna mueca, ¿verdad? Esa es la foto que suben. ¿Para qué? Para que la gente lo vea y se burle y haga memes y todo eso. Entonces, sí, muchas veces ayudan para que la gente no solo desinformar, sino también para crear burlas en la población. Ya, ¿cómo hace usted para mantener una postura crítica sin caer en discusiones personales o partidarias? Es que siempre termina así, es difícil, pero cuando no ha sido así, usualmente, fíjate que el problema acá es que nosotros les podemos dar argumentos bien técnicos y jurídicos. Siempre yo les trataba antes, ¿verdad?, de hablarles de esa forma, porque yo antes de ser diputada fui técnica de la Asamblea, varios años, y fui parte de las comisiones y todo. Entonces yo les explicaba, miren, aquí están fallando en esto no se debería hacer así, pero ellos comienzan a atacarte. Y entonces ahí es donde se tergiversan todas las cosas y se comienzan esos ataques personales. Pero realmente el problema es que cuando faltan argumentos técnicos y jurídicos es cuando comienzan con esos temas. Entonces uno al final, alguien me decía no hay que bajar del canasto, pero es que a veces es imposible, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que hay momentos en donde hay que explicarle bien y ni modo, ¿verdad? A veces uno tiene que quedarse callado y no continuar con ese juego de ellos. Y que bueno, ¿alguna vez has sentido que los medios limitan o manipulan el espacio para expresar sus opiniones políticas? ¿Cuáles medios? Porque si son algunos, depende.
Porque si son los medios que te he dicho yo que son tradicionales, nunca he sentido eso. Ni en esta legislatura, ni en la pasada, ni en la primera, donde sí había diferentes partidos políticos, donde sí había realmente un trabajo bien hecho de diferentes fracciones políticas, donde sí podías, porque yo les voy a contar una cosa, nosotros ahorita si presentamos alguna propuesta de ley, no la estudian, no la mandan a comisiones, no se ve ni nada. Antes sí se revisaba independientemente si el partido fuera o no el mayoritario que estaba gobernando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado en esta legislatura. Entonces, yo lo veo desde la perspectiva de los medios tradicionales, nunca nos ha pasado, tanto nos han dicho lo bueno que hemos hecho como lo malo, pero los medios de comunicación pro gobierno sí. Okay. Y la última, ¿qué cambios cree que se necesitan para que la asamblea sea un lugar de diálogo y no de enfrentamiento? Pucha, que cambiarla totalmente. Comenzar por no darle solo un poder a un solo partido, que existan varios partidos políticos, que exista diálogo, que respeten las opiniones personales de cada uno, que comiencen por estudiar las iniciativas de los diferentes partidos políticos, independientemente si me gustan o no, pero por ley tengo que hacerlo, porque así lo establece la Constitución, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Y comenzar por, antes, por ejemplo, habían grupos parlamentarios, no solo de los partidos políticos, sino un grupo parlamentario de mujeres, grupo parlamentario de jóvenes, habían grupos parlamentarios que veían temas de diferentes países, y lo que se buscaba era que existiesen diferentes personas de varios partidos políticos, pero con un fin en común. Por ejemplo, el grupo parlamentario de mujeres reunía a todas las mujeres que eran parte de la Asamblea Legislativa. Y cuando se veía un tema importante sobre el tema mujer, lo veía en el grupo parlamentario de mujeres y decían, esta ley tiene que salir. Y salía el consenso de todas y se estudiaba y se trabajaba y esa se hacía ley. Por ejemplo, el que las candidaturas de mujeres tenga que haber un 30% de candidaturas de mujeres dentro de las listas de los partidos políticos, fue un consenso que se hizo por parte del grupo parlamentario de mujeres. Entonces son esas cosas que es importantísimo que se vuelvan a rescatar para poder tener visiones diferentes y tener diálogo, no solo de una forma unilateral, que es lo que está pasando ahorita. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a preguntar si usted pudiera cambiar algo en la manera de que los medios de comunicación en la política transmitieran algo positivo, ¿qué nos diría usted? Que transmitieran algo positivo. Que no manipularan, porque como usted dice en los medios algunos manipulan. Entonces, ¿qué consejo nos daría usted de que los medios tendrían que hacer para que esa información no sea manipulada? Le pongo el caso de Claudio Ortiz, que fue que agarraron ese pedacito de Libérenlos ya, sin saber antes lo que venía, porque yo esa sesión la vi y yo dije que habían manipulado de una manera lo que ella había dicho. O sea, ¿qué consejo usted daría? Mira, el primer consejo es que nosotros tenemos que cuidar muy bien las palabras que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando dije que se la volcaron totalmente en mi contra y hasta la fecha sigue, y entonces, pero el mensaje para mí fue cuidar muy bien las cosas que decimos en la sesión plenaria. Y en segundo lugar, los medios de comunicación deberían de tener un poquito de ética que eso se conoce cuando se va a la universidad, y eso te lo inculcan en la misma universidad. Y muchas personas que están en estas páginas de las que tú hablas son personas que no han sido preparadas para ser comunicadores, que no han pasado por el periodismo, ni comunicaciones, ni nada de eso, sino son personas que las agarran en el camino. Entonces, como no tienen esa ética laboral, es que hacen estas cosas. Por ejemplo, a mí, de fotógrafo, alguien le decía a un fotógrafo, me dicen a mí, hace esto para dejar a alguien en burla, yo te voy a decir por ética que no, porque no estudié fotografía 5 años en la universidad, por ejemplo, para venir a ser moda de alguien. Pero eso tiene que ver también con los valores éticos y morales que también tiene la persona. Entonces mi consejo sería prácticamente que si la gente dejara de consumir el contenido que tienen esas páginas amarillistas, ellos dejaran de crear ese contenido y comenzaran a hacer contenido serio.
La otra pregunta sería, ¿qué aprendizaje personal le ha dejado vivir o trabajar en medio de un ambiente político tan polarizado? Creo que lo que me ha dejado es que como yo viví las dos partes, ¿verdad? Yo viví la parte donde sí era diferente y la parte donde ya no es. Me deja que ha caído en una gran decadencia el sistema político en el país, que en El Salvador no existen en este momento valores democráticos, que en El Salvador muchas veces la gente puede sentir que tiene una bota en el cuello que lo está ahogando y prefiere que lo ahogue a aceptar que se equivoca. Y me ha dejado de experiencia en lo personal que tengo que cuidar mucho a mi familia, a mis hijos y guardar ese amor de mi hogar para mi vida y que eso sea mi fortaleza para no dejar apagar mi luz, porque aquí tú tienes que tener una gran salud mental. Me refiero a que tenés que aprender a que las cosas te respalden, que no te causen ningún daño y que tú sepas claramente cuál es tu misión. Porque, por ejemplo, a mí me ponen, por decirte, como que yo te dijera, tenés pelo de tusa, ¿verdad? No sé qué, y entonces empiezan a burlar de uno así. Entonces tiene que tener uno bien claro quién es, porque a mí la gente no me eligió para ser mi universo, a mí me eligieron para legislar. La gente no me eligió a mí para estarlos achicando a cada rato, la gente me eligió a mí para que yo fuera la que mostrara el camino de la verdad en esta asamblea y la transparencia de lo que no hay aquí. Entonces mi lucha debe de ser abrirle los ojos a la gente y demostrarle a la gente el camino de la verdad. Y entonces eso es mi trabajo y la enseñanza que me ha dejado es tratar de caminar siempre con la verdad, tratar de buscar la justicia, tratar de buscar el bien común y tratar de luchar por los menos favorecidos, porque aquí se están tomando muchas decisiones que solo aplican para la gente millonaria o la gente de dinero y no se está ayudando al más pobre. Entonces debo de proteger a esa gente. Y aunque seamos 1, 2 o 3, tal vez no tenemos los votos, pero sí tenemos la voz. Esa voz que se tiene que replicar a través de personas como ustedes, con medios de información serios, con los jóvenes que realmente quieren que este país cambie para que las cosas se tornen diferentes. La gente puede estar a favor de un presidente y está bien que lo quieran y puede ser que haya hecho cosas buenas porque es cierto, la seguridad es algo que ha cambiado en este país, pero así como eso se ha hecho bueno, hay tantas cosas que se han hecho mal y que han hecho un gran retroceso y es por eso la importancia que una asamblea legislativa tenga balance. Si no existe este balance, van a seguir poniéndole la bota en el cuello a la gente hasta que cuando me lo sientan ya la hayan ahogado. Bueno, la otra pregunta sería, ¿qué tan importante piensa usted que los medios de comunicación sean imparciales y tienen que llevar la información equilibrada? Es lo más importante. De hecho, los medios de comunicación no deben de estar ni a favor ni en contra de nadie, solo transmitir la información. Yo te voy a decir un caso que pasó, por ejemplo, cuando Claudia tuvo el caso de que ella estaba recibiendo $20,000 de presupuesto. Los demás partidos políticos, ninguno de nosotros estábamos recibiendo $20,000 de presupuesto. De hecho, Arena le estaba fusionando con la mitad para 2 diputados de lo que ella tenía. Y los partidos de Nuevas Ideas y el PCN y eso tenían también la mitad por diputado de lo que ella tenía. O sea, ella tenía el doble de todos los diputados. La noticia se supo por un periodista de la prensa gráfica. De hecho, un periodista de la prensa gráfica le preguntó cuánto es el presupuesto que usted tiene y ella dijo $20,000. Y a mí me preguntó cuánto es el presupuesto que usted tiene. Mire, la verdad es que nosotros como fracción estamos funcionando con $10,000 porque eso es lo que nos dijeron en un inicio que es con lo que y con eso hemos trabajado. Les preguntaron a los demás partidos políticos y ahí se supo que ella tenía el doble de los demás. ¿Y por quién se supo? Por una pregunta de un periodista de un medio serio. Si no, eso no se hubiera conocido, ¿verdad? ¿Y qué tocó hacer? A junta directiva darse cuenta que habían cometido un error
cómo se pusieron de acuerdo, porque ella tenía, ni ellos ni ella nunca lo han explicado hasta la fecha. Pero nosotros como partido siempre nos cuidamos, por ejemplo, con nuestros acuerdos de junta directiva, donde nos decían cuál era nuestro presupuesto, y los demás partidos al parecer también lo tenían. ¿Por qué tenía más? Como te digo, es algo que nunca ha respondido, nunca nos ha dicho. Su respuesta siempre es que porque tenía publicado los nombres de los asesores. Es que eso no importa, puedes tener quién y cuánto ganaban, ese no es el tema, el tema es por qué. Y eso no se hubiera conocido si no hubiera existido un medio de comunicación que fuera independiente y transparente y que le hiciera la pregunta, que contestara, y así supimos toda la verdad. Y eso hizo que comenzaran los ojos de la Asamblea Legislativa para tener austeridad dentro del órgano legislativo, a donde al final nos terminaron bajando el presupuesto más a todos, pero al mismo tiempo donde nos obligó a los partidos a tener personas que sí fueran las mejores en los puestos dentro de la Asamblea, y también que entre cielo y tierra no hay nada. Y para finalizar, ¿qué valores cree usted que debería tener siempre un político en el momento de comunicar sus ideas? Yo creo que el principal valor que tú tienes que tener es la verdad, decir la verdad de las cosas, porque como te decía siempre, si tú comienzas a apoyar que digan la verdad, que sean transparentes, las cosas por sí solas salen. Y yo creo que ese es un valor bien importante. También un valor que tú siempre tienes que tener es la justicia, porque cuando la gente te elige, te eligieron, cuando a mí me puede elegir un cierto sector de la población, pero al final de cuentas te volvés para todo el país entero, y tanto como gente pobre, como gente clase media, como gente de dinero, tú tienes que legislar para todo, pero tu labor es ser justo por la gran mayoría. Entonces, es la labor de la verdad y la justicia, algo por lo que uno siempre tiene que luchar dentro de la Asamblea Legislativa, y son valores también con la verdad. Y la verdad que te decía que son valores con los que uno tiene que trabajar el resto de su vida. Y lo más importante es que el pilar de todo debe ser Dios, porque si tú no tenés temor de Dios, no te importan las cosas, sos descarado, sos sinvergüenza, no le tenés miedo a nada, mientras que cuando tenés temor de Dios, entonces evitas hacer cosas que tú sabes que te vas a beneficiar. Bueno, eso sería todo. Y bueno, para finalizar con una última pregunta, con todo lo que usted nos ha dicho, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que se sienten frustrados con la política o que solo consumen el contenido político en redes sociales? Y como usted nos mencionaba, los medios de comunicación muchas veces malinterpretan la información, y a veces nosotros jóvenes que apenas estamos viviendo nos quedamos con eso. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que se sienten frustrados con la política o que solo están de un lado por lo que escuchan afuera o por lo que ven en los medios de comunicación? Mira, en primer lugar, que se informen, que revisen, que busquen, que no solo se queden. Yo me acuerdo que hay un ejercicio primordial que tienen que hacer. Primero, ver cuáles son las páginas de gobierno. Media vez tú tenés una lista de cuáles son las páginas, ya sabes que esa información es manipulada. Y como te dije, el blog, la página, la huella, ¿cómo se llama la de Yaxlin o Yaxlin? La Brittany, no sé qué, ITR, desde que ves eso, tú sabes que estas son de gobierno. Desecharlas, porque no te están diciendo la verdad. Y después buscar medios independientes, no solamente nacionales, sino también internacionales, que te pueden dar otra perspectiva de la verdad. Los jóvenes deben involucrarse en política. Yo me involucré de 14 años. Yo le dije a mi papá, yo me quiero meter, quiero saber cómo es esto, y aquí sigo. Y entonces ustedes, los jóvenes, tienen que hacer lo mismo. Si ustedes no se quieren involucrar con un partido político, entonces comiencen a investigar quiénes son sus funcionarios y empiecen a ver los que están haciendo las cosas bien y los que no también. Y lo otro más importante es voten, porque los jóvenes no votan, son cómodos. El día de elecciones y se van al mar o a fregar, porque dicen, qué hueva, día de no sé qué, entonces no quieren ir. Yo lo entiendo, pues, porque a mí me pasaba.
yo le decía a mi amiga, ay, el domingo hay votación, ay, no, qué bueno, que desde el sábado agarraba Zumba, mi compañera. Y yo como andaba ahí en el partido en esas cosas, tempranito, a las 3 de la mañana, andaba con la gente del partido yendo a dejar desayunos y pasaba todo el día, cuidaba urnas, todas esas cosas que es una responsabilidad civil. Y también que tenemos que tener todo desde chiquitos porque nuestros papás nos lo involucraban, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeña, mis papás, el día de las elecciones era una fiesta cívica en la casa. Nosotros íbamos a votar con ellos en familia. Yo chiquitita con mi hija, como la Valentina de 1 año y medio, y mi papá me llevaba aquí de Acucucho, y él votando, y yo y después de eso me acuerdo que nos íbamos a tomar un sorbete, y mientras mis otros tíos iban a votar, porque eran diferentes antes, hasta eso era diferente en los tiempos de antes, que no era que uno votaba ahí en la colonia o en el parque cerca, no, antes votabas, yo me acuerdo, no sé si era por orden alfabético, entonces yo recuerdo que la A, B, C le tocaba en la feria internacional, la no sé qué, entonces la gente dijo, pues ya tenía que ser un gran relajo para llegar. Entonces como nosotros todos, yo veía todos éramos V, ¿verdad? Y mi mamá, que es apellido Alvarado, a ella le tocaba en la feria, entonces primero mi madre, después mi papá, y andábamos, nosotros somos 5, todos los 5 bichitos en el carrito ahí, y después de eso esperando que mis tíos salieran, y almorzábamos todos en la casa, esperábamos los resultados. Entonces, pero eso es algo que te inculcan en tu hogar. Por eso creo que es importante también que los padres de familia se involucren en esto para explicarles a los hijos la importancia del derecho al voto y que eso puede cambiar o no la historia de un país. Un voto sí cuenta, un voto puede dejar o puede no dejar a una persona como gobernante, entonces por eso sí es importante que se involucren. Yo entiendo que esas colas y de ese lado, como les dije, puede hacer que abuelos y abuelos, pero es importante para cambiar lo que está pasando. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar, ya me gustaría hacerle unas breves preguntas, si usted desea responderlas, sobre el futuro político del partido en el que usted está, Arena. ¿Cómo se están preparando para las próximas elecciones municipales y legislativas? Y si ya tienen definidos cuántos candidatos se van a postular. Y si siempre son caras reconocidas o si buscan caras nuevas. Mira, ¿cómo nos estamos preparando? Estamos arreglando primeramente el parte territorial. ¿Por qué? Porque necesitamos tener las personas que van a ser defensores del voto. Eso se comienza a trabajar, híjole, no 6 meses ni un año antes, 2 años antes de la elección, que es lo que nosotros ya estamos trabajando. En segundo lugar, también estamos buscando candidatos, personas que se quieran involucrar en cualquier ustedes, ya pueden, ya son mayores de edad, así que, no, bueno, pero para ser diputado tenés que ser mayor de 25 años. Eso, pero puede ser alcalde. Estamos buscando personas nuevas, la verdad es que queremos personas nuevas que quieran cambiar el destino de El Salvador. Yo ahorita tengo la tarea que me la ha dejado el partido de buscar a candidatos para el departamento de San Salvador. Yo ando buscando jóvenes, ando buscando mujeres y ando buscando profesionales para que podamos tener una planilla muy bonita. En eso estamos. Me encontré un par que me llamó bastante la atención y que pueden hacer algo por el país y que tienen el compromiso de hacer las cosas bien, porque eso es lo importante, que sean personas que quieran hacer las cosas bien y no la misma gente, porque muchas veces hay gente que tiene años en el partido y mira, ha aguantado ofertas, cuántas veces y cuántas candidaturas y siguen con la necedad, ¿me entiendes?, de querer ser candidato y probablemente llega un punto que tú quisieras decirle, pero tú no puedes hacer eso, pues decirle no por es un derecho. Pero creo yo que ya es el momento que sean personas que tengan una definición diferente de lo que quieren para el país, sobre todo ya es el momento de relevos generacionales, porque yo tuve la oportunidad de ser diputada después de pertenecer al partido como 20 años, ¿me entiendes? Sí, como 20 años, más de 20 años de estar en Arena, hasta entonces tuve la oportunidad. Yo creo que y ahora es el momento de darle chance a nuevas generaciones y personas que tengan otra visión. Y el partido también tiene que renovarse. Y en esa estamos, en querer cambiar también la forma de ser política. Ok, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Ana, por su disposición este día.
Ha sido muy valioso todo lo que usted nos ha platicado, vea, llevamos nuevos conocimientos y estoy segura que también el licenciado, vea, nuestros compañeros van a estar muy satisfechos de escucharla a usted también, que la seguimos desde hace muchísimo, agradecemos siempre, vea, su voz que tiene por el pueblo, por todos, que muchísimas gracias, bendiciones y le deseamos muchísimos éxitos en sus labores cotidianas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al profesor, ojalá que se les ponga bien, porque se han portado bien. Así es que muchísimas gracias y un saludo para todos sus compañeros también, que yo sé que también les deben de haber dado un trabajo similar al de ustedes. Sí. Así es que, bueno, esperemos que les ayude en sus notas. Bueno, muchísimas gracias.